Ahora sí. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Humanas y la Academia de Instituto de Sociología, en el marco del Seminario Permanente de Investigación Sociológica, inician esta quinta sesión del taller Sociología Visual, Teoría y Métodos en la Praxis de una Configuración Visual de lo Social, que impartirá el día de hoy la doctora Lucía Espinosa Nieto, a la cual le damos la bienvenida y el uso de la voz. Adelante. Okay, muchas gracias, Elsa, muchas gracias, señor, por el espacio. Y bueno, pues en la sesión de hoy me gustaría iniciar con un tema que nos hizo falta la vez pasada y también ir cerrando con esto, pues el módulo 3, intitulado Sociología Visual en Acción, los datos visuales, técnicas y metodologías. Sí me interesa mucho cerrar con este tema, porque este tema es el de la fotoilustración. Y vamos a ir viendo pues esta propuesta que nos sirve justo para entender, yo pienso que desde dentro, las interpretaciones del sujeto, desde el trabajo que hacemos con las imágenes en la investigación. ¿Puedes pasar en la siguiente diapositiva, por favor? El origen de la fotoelicitación pues inicia en la década de los 50. El fotógrafo, pero también investigador John Collier, formaba parte en aquella década de un grupo de investigación multidisciplinario en la Universidad de Cornell. Lo que hacían ellos era estudiar la salud mental en algunas comunidades en Canadá. Entonces, debido a las dificultades que se encontraban o donde se encontraban nuestros equipos de investigación, justo para ponerse de acuerdo sobre categorías que tenían que ver con la vivienda y con los elementos significativos en torno a cómo viven las personas dentro de las comunidades marítimas en Canadá, pues propuso la entrevista fotográfica. En un principio así se le fue llamada. Utilizaron el grupo de investigación de Collier fotos para capturar justo la esencia de las comunidades y después junto con esas imágenes hacer entrevistas. Y pues resulta que sí funcionó y las fotos no solo ayudaron a las, por ahí tenemos la foto de Collier, está a su mano derecha. Las fotografías no solo ayudaron a los investigadores justo a ponerse de acuerdo en qué elementos son los significativos para las comunidades y los sujetos, sino que también pues, fueron revelando detalles sorprendentes sobre cómo las familias se adaptaban a los nuevos entornos sociales, a los nuevos grupos sociales y a las formas de trabajo, sobre todo en las fábricas urbanas. Collier y su equipo llamaron a esta técnica de la foto con las entrevistas con fotografías, fotoelicitación o licitación de fotos. Y que aparte más adelante, para poner en práctica esta técnica, pues decidieron hacer las mismas entrevistas sin fotos para comparar de qué iba o cuál era su funcionalidad. Hay unos que me están pasando ahí. Por favor. Lo que descubrieron con esta técnica de fotoelicitación es que las fotografías agudizaban la memoria de los informantes y también algo bien interesante que surge en torno a esto es que reducen los malentendidos de significado. ¿A eso qué se refiere? A no solo dirigir la mirada, sino que escarbar en la memoria de los significados sobre los sujetos a los que está expuesto, pero también a sus memorias vividas. Y eso fue una experiencia bastante interesante en torno a esto. En la actualidad, la fotoelicitación ha desempeñado un papel sumamente importante en los desarrollos de la sociología visual hasta ahora. Entonces, Kerper menciona en esta lectura que por ahí les dejamos en la carpeta que
justo la fotoelicitación se define como una de las formas de investigación que podrían utilizar fotografías en técnicas de investigación visual, pero además debería de considerarse como un diálogo posmoderno basado en la autoridad del sujeto en lugar del investigador. Entonces, eso le va dando sentido pues, a estos significados, estas interpretaciones que le damos a las imágenes a partir de una provocación del mismo. Ahora, ¿qué es la fotoelicitación desde la definición? Como vemos ahí en la lámina que tenemos en la pantalla, la fotoelicitación se basa en insertar una fotografía o varias fotografías en una entrevista de investigación. La diferencia entre hacer una entrevista con fotografías y hacer una entrevista que no implica imágenes radica en las formas de representación simbólica, como les han explicado antes. En este sentido, en el sentido de pues, hacer formulaciones más precisas de significado frente a la realidad de los sujetos. Ahora bien, este proceso de la información desde las imágenes, según Herfer, pues tiene una explicación física de por qué pasa esto, por qué con las imágenes hay como una reacción distinta que con la palabra o con lo relatado. Y esto justo se relaciona con las partes del cerebro que procesan la información visual. Pues estas partes del cerebro son evocativamente más antiguas que las que procesan la información verbal. Es decir, que primero aprendemos a mirar, a aprender con el lenguaje visual y después con la palabra verbal. Entonces es por eso que al introducir las imágenes en las entrevistas de investigación, puede traer o tiene una posibilidad muy rica para entender de fondo las subjetividades de los sujetos de estudio. Entonces, las imágenes, a su vez o de esta manera, van evocando elementos más profundos que las propias palabras. Y a su vez, los intercambios basados en las palabras, en esta relación de intercambio, pues utilizan más capacidad del cerebro que los intercambios que el cerebro procesa con la información de las imágenes. Es por eso que la fotoelicitación se vuelve tan interesante y que pues va evocando un tipo diferente de información al momento de hacer investigación. Sí es necesario aclarar que pues, la mayoría de los estudios de fotoelicitación han utilizado a lo largo de la historia fotografías, pero también se han basado en otros medios, se pueden basar en otros medios que de la misma manera han sido sumamente interesantes. Imágenes como pinturas, por ejemplo, dibujos animados, públicas, estos carteles publicitarios también han tenido una carga simbólica visual muy importante en la cultura visual de nuestra sociedad actual y en general. También estos elementos como el arte urbano, que actualmente pues, ha estado en boga y que ha inundado el espacio público de una manera sorprendente y de una manera bien interesante. Entonces, cualquier imagen visual nos puede servir, también audiovisual, nos puede servir para poder echar mano o llevar a la práctica este método de fotoelicitación. Siguiente, por favor. Muy bien, según Herfer, las fotografías utilizadas en la investigación social, sobre todo, se extienden a lo largo de un continuo. Esto es bien interesante.
ya que por un lado él explica que nos encontramos con estas imágenes más científicas, es decir, pues inventarios visuales de objetos, personas, artefactos, que justo van representando la subjetividad de los sujetos. Estas fotografías están en este extremo de lo científico, son fotografías tal vez típicas de los estudios antropológicos de campo, de los estudios sociológicos, que va capturando el investigador dentro del campo. Después, posteriormente, en medio del continuo, se encuentran las imágenes que describen acontecimientos que forman parte del pasado colectivo o el pasado institucional. Es decir, aquí podemos encontrar, o aquí se sitúan fotos, por ejemplo, históricas de trabajos, de procesos sociales, imágenes también que representan acontecimientos ocurridos, tanto en la historia social como en la vida y en el entorno de los participantes en particular, ¿no? De los sujetos en particular. Estas imágenes que describen, pueden describir experiencias o épocas que van reflejando también la vida del sujeto de investigación, porque son posteriores del sujeto, es decir, son históricas. Y también son de suma importancia y también pueden ser interesantes para las investigaciones. En el otro extremo de nuestro continuo se encuentran las fotografías que retratan las dimensiones íntimas de lo social. Por ejemplo, estos retratos de familia, que si se han sumergido en un estado del arte sobre estudios visuales, mucho se ha ocupado, por ejemplo, los retratos de familia, ¿no? Los álbumes familiares para evocar también significados de los cambios familiares y sociales en torno a estas imágenes. Entonces, esta dimensión, ¿no? De la dimensión de lo íntimo se encuentra aquí. Y aquí se utilizan fotografías, o aquí se sitúan fotografías que reflejan eso, el social íntimo, grupos, personas en sus elementos más profundos, en sus espacios como más individuales, más propios. Y en eso entra también el cuerpo de las personas, ¿no? El reflejo de ellas mismas y cómo se ven reflejadas en las imágenes. Utilizar estos elementos, insertarlos en las entrevistas, pues a final de cuentas traen algo bien interesante porque conectan con las definiciones con la sociedad, pero también con la cultura y con la historia. Lo que a final de cuentas nos va sirviendo para entender una narrativa que justamente se encuentra descentralizada, dice Herbert, de la sociología postmoderna. Es también entender, es ir más allá, ir también en las preocupaciones de esa sociología interaccionista, ¿no? Que va también preocupándose por elementos que cruzan el cuerpo, por elementos que cruzan por la sociología de las emociones, de lo íntimo, de lo interpretativo. Siguiente, por favor. Ahora, en esta lectura súper interesante de Herbert sobre fotoelicitación, él hace una organización de las investigaciones que se han hecho utilizando este método de entrada, ¿no? Hay 4 temas centrales y hay 4 temas sumamente interesantes que se han centrado, que se han desarrollado con la fotoelicitación, que han traído
pues elementos sumamente importantes, pero también interesantes y un avance súper significativo en los estudios de fotoidentificación. Primero están todos los estudios de organización social o que se centran en la clase social. Después los que se centran en la comunidad, en la identidad y en la cultura. Aquí les traigo también a propósito de la propuesta de Harper unos ejemplos sobre cada uno de estos tipos, sobre cada uno de estos temas, un poco en el sentido de entender y de tener un ejemplo práctico de cómo fue o cómo es llevado, elaborado, desarrollado esta fotoelicitación combinada con elementos también sociológicos. Siguiente, por favor. Desde la organización social, clase social, Harper nos habla del estudio de Stenger, cual demuestra aspectos técnicos de la fotografía, por ejemplo la luz, en el nivel más estético, pero también cómo todos estos elementos simbólicos y de entrada de fondo en las fotografías contribuyen a poder entender elementos sociológicos. Entonces, utiliza en específico, aquí tenemos a modo de ejemplo, esta fotografía del estudio de Stenger que la va utilizando para poder entender un marco fenomenológico de los menores y sobre todo de sujetos que proceden de clases sociales diversas en Suiza. Lo que permite justamente que el espectador, a final de cuentas, ese espectador, cuando me refiero a espectador, me refiero al sujeto con el que estamos entrevistando, pueda comparar fácilmente circunstancias materiales de las familias, elementos que significaban los cambios familiares. Entonces, aquí tenemos un pie de foto que les pongo a su lado derecho. Entonces, ahí dice Harper sobre la investigación de Stenger. Esta fotografía muestra una madre que integra a su hijo en su mundo laboral. Sujeto. Ahí cuando habla de sujeto es lo que dice esta mujer sobre la fotografía. Esta foto fue tomada antes de que Gaspar, o sea, su hijo pequeño, pudiera caminar. Era más fácil llevarlo al trabajo en ese entonces. Ahora que puede caminar y alcanzar mucho más, puede destrozar las cosas. Y sigue ahí lo que dice la sujeta de estudio. Cuando lo llevo al trabajo, siempre espero que no suene el teléfono. Cuando trabajo junto a alguien más, a menudo lo llevo conmigo para no tener que contestar el teléfono. O lo llevo durante las vacaciones de julio y agosto porque hay menos consultas. Hoy tuve una consulta que no fue demasiado difícil. Durante esa media hora, Gaspar estuvo completamente conmigo. Me alegré por eso. De lo contrario, había explicado que estoy aquí sola con Gaspar y que cuando todos los demás están de vacaciones, tengo que trabajar mucho más, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar pues elementos que cruzan con lo sociológico en torno a categorías como los cuidados, cuestiones de género, en torno a los cuidados, la división social del trabajo y el género, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo sobre la comunidad. ¿Cómo se ve o estos temas de la comunidad? Según Harper, los estudios de Sushak sobre la gentrificación utilizan también fotografías, utilizó más bien Sushak fotografías para poder mostrar
cómo los residentes urbanos transformaban los vecindarios urbanos basados en distintas estrategias que van derivando de sus propias indicaciones sociales, pero también bien interesante de sus identidades. Entonces, lo que hizo Suchard es sacar fotografías de los sujetos dentro de sus espacios íntimos, de sus espacios domésticos, de sus espacios cotidianos. Y justo lo que estaba buscando era registrar la renovación del espacio, la redecoración, pero también la forma de ocupar el espacio. Entonces, a final de cuentas, tenemos que, junto con las imágenes que tomó Suchard y la elicitación que hizo el sujeto sobre esta imagen, se pudo observar o se pudo obtener que los relatos contextualizaban a estos nuevos residentes que son parte de un proceso de gentrificación y que también van aportando elementos de significado, pero también de identidad a esos procesos y a esos espacios, ¿no? Entonces, lo interesante, como les digo, es que ya al hacer esta comparación de varios sujetos y de varios elementos, por ejemplo, Suchard pudo poder entender cómo se van definiendo estos espacios. Entonces, aquí tenemos el relato de uno de estos sujetos, uno de estos participantes de la investigación, a los cuales Suchard tomó una foto e hizo partícipe en la entrevista de fotoelicitación. Entonces Suchard le preguntaba, ¿podrías contarme un poco sobre las cosas de la fotografía y cosas significativas dentro de la fotografía? Y el sujeto pues comienza, ¿no? Comienza ahí a emplear junto con la memoria, con los significados que ya tenía de entrada, pues una narrativa en torno a eso que fue dotando al relato de cuestiones y categorías interesantes. Entonces el sujeto le responde, lo más importante son David y Daniel y Max, el gato. Nuestra otra gata Missy estaría celosa, debería de haber limpiado la puerta. Suchard le pregunta, ¿y las bandejas y la colección de helados? ¿Qué es una colección que tiene ahí atrás, no? Obviamente eso es una parte importante de la casa. Y ahí ya empieza el sujeto como a posicionarse más y a poder explicar, ser más explicativo en torno a ese espacio, qué hay y qué significa. Entonces el sujeto dice, son una parte importante de esta habitación, pero tratamos de mantenerlo equilibrado, o sea, se refiere a la colección. Lo tenemos equilibrado porque para que la colección no tome control de la casa. Hemos estado en casa de personas donde las colecciones toman el control, donde están por todas partes y se vuelven opresivas. He estado en la casa de un amigo en Atlanta donde no puedes sentarte. Tienes que mover cosas para sentarte. Cuando vives con eso, o sea, con la colección, no piensas en ello. Entonces va también, vamos descifrando, va siendo una especie de oportunidad la imagen para ir descifrando lo que hay de fondo, todos los significados que hay de fondo, por ejemplo, en términos comunitarios, en términos de espacio. Siguiente, por favor. También los investigadores que se han ocupado de explorar o utilizar la fotoelicitación han encontrado un buen pretexto o una buena técnica, herramienta para poder entender la identidad. Entonces, poder explorar la identidad social, sobre todo en diferentes contextos. Se han examinado la identidad, se ha investigado la identidad de niños, por ejemplo,
grupos en situaciones pues, de precariedad, como a las drogas, inmigrantes, de diferentes etnias, de diferentes mundos laborales y sobre todo de algo bien interesante y es uno de los trabajos que les puse aquí como ejemplo de Joe Spence, que son las autobiografías visuales. Aquí un ejemplo notable, como les pongo, es el trabajo de Spence del 86, donde lo que hace ella como investigador es que se emplea su propio cuerpo como un texto, justo para enfrentar las definiciones sociales del atractivo físico, pero también de su experiencia, de la experiencia con la enfermedad que porta. Y aquí les pongo un fragmento de lo que ella va también teorizando, pero autoteorizando, ¿no? Es como una especie también de oportunidad en este sentido de autoetnografía, también visual, si quieren llamarla así, para poder entender sentidos desde lo íntimo. Desde mi perspectiva también se va volviendo bien interesante. Entonces, ella justo a propósito de esta imagen que tenemos en la diapositiva, pues argumenta y dice, durante mi recuperación del cáncer de mama comencé a utilizar la cámara para explorar vínculos que nunca antes más había abordado. Vínculos entre mí, mi identidad, el cuerpo, la historia, pero sobre todo la memoria. Entonces ahí vemos cruzados como estos elementos que también le van dando sentido o van haciendo interesante, importante la fotografía. Estaba empezando a habitar mi propia historia y las partes ocultas de mí. ¿No? Esta manera también de autodescubrirse, pero también autoteorizarse. Y bueno, ya más adelante, si les gusta el trabajo, si pueden indagar más sobre Joe Spence, tiene todo un trabajo de investigación sobre la fotografía como sanación, ¿no? También, pero se basa y empieza a categorizar desde las autobiografías visuales, que eso lo ha utilizado también como herramienta de sanación en torno a la enfermedad, ¿no? Sanación desde adentro, sanación en el sentido simbólico de poder pues mencionar, ¿no? lo que le va a cruzar. Por eso es un trabajo muy profundo, muy, bien interesante. Siguiente, por favor. En el núcleo de los estudios culturales también se encuentra la interpretación de signos. Herper nos pone algunos estudios sobre fotolicitación en estos estudios culturales. La licitación de fotos, según él, ofrece un medio para fundamentar los estudios culturales en las interpretaciones de la. Entonces, trabajos como Frank, Herper y Foucault piensen más en el 93 o desde el 93 hasta el 2000, se van ofreciendo un modelo donde los investigadores van entrevistando a sujetos y grupos sociales muy específicos, afroamericanos, de mujeres italianas, grupos de mujeres estadounidenses, sobre anuncios, sobre el significado de anuncios publicitarios, también para mostrar cómo los grupos están interpretando, cuestionando, rechazando esos mensajes, y eso se vuelve algo bien interesante. Entonces, estas interpretaciones culturales pues, se van convirtiendo en indicadores de esos procesos culturales, ¿no? Entonces, varios estudios de fotolicitación
se han centrado en el significado de estas culturas locales. Entonces, eso hace o eso provoca que las entrevistas inspiren a los sujetos, y eso es también bien interesante, a cómo definir, más bien a definir cómo interpretan los eventos representados en las imágenes. Aquí vemos en esta fotografía un grupo de agricultores. Ay, perdón. Un grupo de agricultores utilizaron fotografías aéreas para descubrir justo tecnologías agrícolas que apenas eran visibles a nivel del suelo. Ahorita lo podemos hacer de forma muy sorprendente con Google Earth. Ya podemos ver como imágenes de forma satelital, y tal vez con estas imágenes de forma satelital poder entender como ciertos elementos del mismo espacio, ¿no? Y ciertos elementos que van marcando también desigualdades espaciales, de sentido y bien interesantes que se ven en el espacio. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, las fotos aéreas sirvieron para ver, por ejemplo, cuestiones problemáticas en el espacio. Ahí en el centro se ven un círculo que está un poco casi en medio, es una fosa de estiércol que está en ese espacio, y que a este grupo de agricultores pues alentó a final de cuentas a discutir estrategias de cómo poder enfrentar problemáticas que hay o que hubo dentro del espacio. Entonces también estas fotografías de fotoelicitación pues nos dan a entender que en grupos locales pueden servir también para evocar significados, y para poder ver a final de cuentas también, ¿por qué no?, elementos que a la vista, a la simple vista, pasan desapercibidos. Me parece que esa es la última, ¿verdad, Isa? Sí, es la última. ¿Quieres que ponga la otra parte? No, sí está bien. Nada más un poco para cerrar con esta parte de la fotoelicitación. Si quieres, pon la última foto para que no se quede como tan solita la imagen. Pues, la fotoelicitación, a final de cuentas, también se puede convertir en un elemento de fiabilidad y de validez. Por ahí recuerdo, me preguntaban o hacían la pregunta de si en las imágenes, con este estudio con imágenes, se puede tener confiabilidad y validez de lo que estamos, de las propuestas que estamos llevando a cabo. ¿Por qué conferir o cómo la fotoelicitación puede conferir validez y confiabilidad a una propuesta de investigación? Porque profundiza en una dimensión diferente de la conciencia humana en comparación con las entrevistas que se sustentan únicamente con las palabras. Y a final de cuentas, esta profundización se atribuye, creo que en gran parte, a la capacidad de las fotografías para poder extender nuestra memoria y poder tocar pues estas categorías que están de fondo en los símbolos y los significados de los objetos, y que están insertos muchas veces en elementos que a lo mejor en lo simple, en lo que está por encima de la mirada, pasa desapercibido si solamente le dejamos todo el trabajo a las palabras. Entonces, las fotografías, para poder agregarle como que este elemento de validez, este elemento de confiabilidad, pues al final de cuentas
logran o pueden tener la capacidad de considerar o capturar lo que comúnmente se consideraría imposible, ¿no? O sea, una persona que ya no está presente, un evento que ya ha pasado, por ejemplo, cuando hablamos de las fotografías históricas, o cuando hablamos de estas pinturas históricas que ya vamos a ir viendo en otra sección de esta sesión con los estudios latinoamericanos, ¿no? Que mucho nos ha servido para también entender los significados y nuestra historia, ¿no? Como sujetos habitantes de un espacio colonizado, ¿no? Entonces, ese poder podría tener las imágenes. Entonces, esta sensación extraordinaria de recuperar aparentemente algo que se ha perdido, o sea, en el sentido de lo histórico, pienso que es exclusiva de las imágenes, ¿no? Es exclusiva, esa sensación que te da mirar una imagen, si quieres fotografía, pintura o una imagen, un video, por ejemplo, pues también conduce a diálogos pues muy profundos y fascinantes en relación a darle sentido a un espacio y un tiempo que viene del pasado, pero que también puede encontrar un cauce en el presente. No solamente las fotos de fotodificación son fotografías del pasado, retomadas del pasado. Si pensamos otra vez, o si regresamos a esta cuestión del continuo, pues no solamente son fotografías que vienen de hechos históricos, sino también fotografías, como lo vimos con la autobiografía visual, pueden venir del presente y cuestionando también parte de cuestiones del presente. No sé si aquí tengan algún comentario al respecto, alguna duda. Héctor, adelante. Voy a apagar un poquito mi micrófono para no ser... Buen día, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctora? Sí, se escucha muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Sí, yo concuerdo en eso, pero fíjese que, o bueno, les comento que a mí me da un poco de inquietud, ¿no? Lo que decía la doctora, ¿no? En sesiones pasadas se había argumentado sobre la validez, ¿no? Sobre la complementariedad que pueden otorgar las imágenes. Bueno, en el caso mío, pues ya les he socializado mi tema, ¿no? Lo que estoy abordando en mi tesis doctoral. Y creo que hay o bueno, en mi particular investigación, no sé, en este caso, doctora, o sea que podríamos decir o se podría señalar que por ejemplo, las fotografías podría ser una cuestión entre lo dicho y lo hecho, o sea, es decir, las imágenes pueden añadir elementos perceptivos que propiamente en el texto no están dichos. Y me queda en esta cuestión, si en este caso, por ejemplo, las imágenes o lo que nos ha como expuesto, estas imágenes también deben ser, o sea, deben ser como desde, o sea, puede ser libre, o sea, por ejemplo, el doctor Henry nos comentaba que pues no, o sea, no es tanto incluso el lente, ¿no? Sino la manera en la que se toma o la manera en la que es capturado estas cuestiones. Me preguntaba si estas cuestiones también implican una cierta habilidad, por ejemplo, del fotógrafo o del investigador para hacer esta cuestión o cuestionar lo que es dicho en las investigaciones en el texto y lo que es capturado mediante las imágenes como medio no sé, de enriquecer o de argumentar hacia la investigación que estemos emprendiendo. Gracias. Ok, muchas gracias, Héctor. Bueno, ahí hay tres elementos, ¿no? Si las imágenes pueden ser libres, o sea, entiendo que si podemos utilizar, no sé, cualquier imagen, si te refieres a eso. La segunda es si la habilidad del fotógrafo
tiene algún peso o tiene peso para poder, no sé, desarrollar elementos de significado en torno a lo que buscamos, ¿no? Por un lado, pues sí, o sea, concuerdo con lo que menciona Henry y lo hemos también dialogado en algunas ocasiones, en un par de ocasiones y en algún par de espacios. Y sí, o sea, más vale lo que trae de fondo la imagen que la calidad estética, ¿no? La habilidad del fotógrafo para poder capturar lo que a nuestro ojo o a nuestro entender está presentándose, ¿no? Lo que queremos también entender sobre el espacio, ¿no? Entonces, sí tiene peso más de significado, ¿no? Que una imagen bien lograda estéticamente, ¿no? Entonces, y en torno a que si las imágenes pueden ser libres, les comentaba en sesiones pasadas, ¿no? Mucho tiene que ver la guía que tengas de entrada en tu investigación, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué preguntas, qué respuestas estás indagando en torno a esas preguntas que tú te estás cuestionando sobre esos elementos, ¿no? Entonces, aquí en la fotolicitación tenemos o podemos optar por imágenes de diferentes soportes, ¿no? No solamente imágenes fotográficas, ¿no? Sino de pinturas, esculturas, si quieres también, anuncios publicitarios. Y no es que las imágenes puedan ser libres o tengan que tener un formato estandarizado para poder encontrarse dentro de o ser válidas en la fisiología visual, ¿no? Sino que son válidas al momento de que pueden estar respondiendo esas preguntas de investigación que nosotros estamos pues poniendo sobre la mesa, planteando, ¿no? En torno a nuestras inquietudes. Entonces yo pienso que va por ahí. No precisamente es el todo, pero también son elementos que sí van teniendo un sentido, que sí tienen que ir respondiendo a esas inquietudes, esas preguntas de investigación que de entrada nos vamos formulando. Entonces, si bien puede ser con la autobiografía visual, también bien podrían ser con estas fotografías de álbumes familiares que se han utilizado, ¿no? Para poder entender ciertos elementos de las estructuras familiares y que no propiamente son fotografías sumamente estéticas o los fotógrafos, las personas que toman esas fotografías no son precisamente fotógrafos profesionales ni se fijan como en elementos estéticos, sino que más nos fijamos sobre la narrativa de fondo que tienen esas imágenes y los significados que también podrían tener pesos significativos para los sujetos. Sí, gracias, doctora. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Si no hay más, podríamos pasar a la que sigue. Sí, claro. Gracias. Sí. Bueno, entonces en lo que Elsa proyecta las diapositivas, muy bien, ahora siguiendo con el programa del taller, pues toca el turno
presentar el módulo 4, que son las experiencias latinoamericanas de comunicación visual. Y pues en este módulo lo que abordaré va a ser el papel de la fotografía en el análisis social latinoamericano, y trataré primero de presentar pues algunos ejes que guían las propuestas de investigación visual, y por otro lado también pues, trataré de justificar por qué es necesaria una sociología visual en América Latina, y también cómo se ha aplicado desde interesantes propuestas como la de Silvia Cusacanqui, pero también lo de Joaquín Barrientos, que si bien Joaquín Barrientos no se nombra sociólogo visual o no está dentro de la sociología, como más bien que no es que no esté, sino que él está más desde los estudios visuales, pues también va poniendo elementos sumamente interesantes que van en el sentido de Cusacanqui, y que me gustaría con ustedes pues tal vez dialogar y discutir para poder entender por dónde va esto de la sociología visual en América Latina y cuáles son como esas vertientes desde acá, ¿no? Desde lo latino, para poder pues poner sobre la mesa o situar más bien las necesidades de las agendas de investigación sobre sociología visual desde acá, y más bien que también discutiendo con elementos mucho desde la región, ¿no? Y que no se discuten desde la sociología visual en Occidente, ¿no? Y que por eso esos elementos de lo que no se discute allá, esos elementos hacen interesante lo que podemos hacer desde acá, desde las experiencias latinoamericanas. Entonces, siguiente, por favor. Muchas gracias. Según Silvia Cusacanqui, la sociología de la imagen pues sirve para luchar contra los límites de la escritura tradicional. En este libro muy interesante de la sociología de la imagen. También la sociología de la imagen pues va sirviendo para conectar con la vitalidad anticolonial. Ella como socióloga, activista también, tiene un enfoque que busca destacar la presencia de lo indígena, justo desde la autenticidad de su filosofía, evitando ciertos estereotipos sociales que se han impregnado sobre las comunidades indígenas. Entonces, para Cusacanqui existen dos problemas claves desde la sociología de la imagen, que son elementos clave también para discutir en América o desde América Latina. Primero, estos que tienen que ver con el desarrollo histórico. Entonces, la palabra de desarrollo, justo desde acá, pues ha estado históricamente ligada a políticas que han marginado a los sectores populares, tanto en los años 50 como en la representación de la etapa oligárquica del siglo XIX y todavía en la actualidad. En segundo lugar, otro elemento clave pues es la manera en que los indígenas y también los sectores populares en general son representados de manera superficial. Y de manera superficial, ignorando su importancia productiva, su presencia en las ciudades, su conciencia chiíts, que es ese elemento que nos ayuda a poder entender
la permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo, ¿no? Pero también esta otra clave o este elemento clave nos ayuda a entender cómo es representada de manera superficial la diversidad de esas comunidades indígenas. Entonces, en esta obra, estos elementos clave son cruciales en la actualidad latinoamericana y justamente a menudo son pasados por alto, justo lo que pone en perspectiva más bien la necesidad de abordar en este tipo de elementos la crítica colonial en los estudios de la sociología visual latinoamericana. Y les puse aquí algunos ejemplos de los estudios de Cusicanqui, ¿no? Donde nos muestra también algunas representaciones de estos momentos históricos, ¿no? ¿Cómo se ha representado América Latina? Entonces aquí tenemos en la lámina 26, en estos fragmentos de su obra Sociología de la Imagen. En la primera lámina pues se representan unos jugadores de ruleta en un espacio obviamente ferial, y en la 27 se ve a una mujer mestiza comandando un grupo de indígenas que transportan chip. Entonces estas imágenes confluyen en... Ay, sí, ya no lo veo ahí. Pero estas imágenes, a final de cuentas, tienen que ayudar a poder ir ofreciendo también otro sentido al mirar, ¿no? Con lo que sea, o la manera en la que se han mirado estas comunidades. Siguiente, por favor. Para Cusicanqui, las imágenes justamente pueden ofrecer otras interpretaciones y narrativas sociales alternativas, que es lo que hace interesante su propuesta. Alternativas que también a la par tienen pues esa capacidad de iluminar pasajes y sentidos no censurados por la lengua oficial. Así, por ejemplo, la investigación visual podría replantear las brechas sociales que justamente tenemos instaladas en los ojos, ¿no? Esa colonialidad del ver que ahorita vamos a ver con Barrientos, considerando lo que se hace visible y lo que se decide invisibilizar, que también era lo que de cierta manera planteábamos en el artículo de Sociología Visual. ¿Qué se nos ha enseñado a ver y qué se nos ha enseñado a invisibilizar en la mirada? Al respecto, y justamente citando a Cusicanqui, que es fundamental para poder entender cómo pensar y repensar una sociología visual latinoamericana, pues encontré un pasaje en una entrevista muy interesante en un artículo sobre el feminismo colonial, postcolonial, perdón, y ella comenta que la sociología de la imagen, más como teoría que como representación, también bien interesante, pues es una forma de replantear el papel de la visualidad en la dominación, y también sirve como una forma de resistencia. Eso es como ese sello característico que va teniendo la sociología visual desde América Latina, ese sello de resistencia. Se trata de descolonizar la conciencia propia de lo que se nos ha instruido y se nos ha enseñado a mirar, superar el oculocentrismo occidental y convertir la mirada en parte de una experiencia completa, orgánica, y que implique los otros sentidos también, como el olfato, el tacto. Es decir, reintegrar
la mirada al cuerpo. Desde el capitalismo pues nos han enseñado que solamente que el cerebro está desapegado del cuerpo, ¿no? Que solamente servimos para poder producir dentro de esta gran maquinaria del capitalismo. Entonces, justamente como que este reconectar también va cuestionando, va siendo una forma de este reconectar visual, va siendo una forma de resistencia a eso que nos han enseñado a mirar. ¿Ah? Ese oculocentrismo occidental que nos ha convertido nuestra mirada o que fue convirtiendo nuestra mirada en un cero, en un elemento que le da valor y que le da sentido solamente a cuerpos, ¿no? Pero también a elementos y a comunidades de piel blanca, occidentalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también le da validez a estos ciertos cuerpos y entornos que, pues, según Kusikanki, la imagen nos puede ir sirviendo para replantearnos. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues Barrientos sugiere la categoría de la colonialidad del ver para justo problematizar lo visual desde América Latina. Entonces menciona que en ese sentido que la colonialidad del ver pues debe entenderse como una maquinaria jerárquica de poder que se expresa a lo largo de todo el capitalismo. Entonces, lo que va sugiriendo Barrientos es que la forma en que percibimos el mundo y vemos las cosas están profundamente influenciadas por las dinámicas de poder colonial que persisten a lo largo de la historia del capitalismo. Entonces, en este contexto, se hace interesante pues, esta problemática, este problema de la colonialidad del ver, que justamente va sugiriendo que las formas en las que vemos el mundo, las imágenes que consumimos, pero también las representaciones visuales, están imbuidas de las relaciones de poder, de ese poder colonial con el que fuimos enseñados, socializados, y que han también persistido a lo largo de la historia. Entonces, esto también incluye la manera en la que se han construido imágenes sobre diferentes culturas, sobre territorios, pero también sobre sujetos colonizados. Y también van incluyendo pues influencias de representaciones en la conformación de identidades, pero también en la reproducción de jerarquías sociales. Entonces, en resumen, esta colonialidad del ver, pues justamente destaca la estrecha conexión entre el poder colonial y la producción, circulación y recepción de imágenes visuales. Entonces, en este mismo sentido que Barrientos va explicando, que Kusikanki también lo va haciendo, pues es necesario que el problema de esta invención del nuevo mundo, o sea, de esa invención de lo indígena, de esa invención de este territorio latinoamericano que es soportado por discursos engarzados en dinámicas de poder colonial, se ha replanteado, debe de tomar también como punto de referencia seis aspectos bien interesantes que Barrientos nos va explicando, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, Elsa, por favor? Por un lado está la geopolítica del conocimiento, que se refiere a cómo el conocimiento está influido, pero también
está modelado por relaciones de políticas de poder, destacando también la importancia de considerar el contexto político en la producción y distribución del conocimiento. Entonces, ¿cómo se ha creado eso? Es validado como el ser consciente, pero también como el conocimiento científico y el conocimiento de poder, ¿no? Los regímenes de la visualidad de la modernidad colonialidad. Esto, según Barrientos, pues va haciendo alusión a diversas formas en que se construyen, pero también se perciben las imágenes visuales en el marco de la modernidad, pero también la colonialidad. Justamente en el sentido de señalar la necesidad de entender diferentes sistemas visuales que hay dentro de nuestra sociedad o de nuestro entorno social. Entonces, estos regímenes de visualidad de la modernidad, ¿cómo nos están socializando la mirada? O problematiza sobre qué es lo que ha estado permitido, válido ver, mirar y hacia dónde se ha guiado la mirada con eso, ¿no? En las retóricas visuales sobre el canibalismo de Indias, se refiere a las narrativas visuales que justamente han contribuido a la construcción de estas representaciones de lo caníbal en las Américas, de aquellas comunidades, ¿no? De lo indígena, de lo indio, destacando justamente cómo estas imágenes han sido utilizadas retóricamente para ciertos propósitos, ¿no? Entonces, si se acuerdan de las primeras imágenes de Kusakanki, veíamos cómo eran representados estos seres, las comunidades indígenas, como aquellas comunidades ocupando las jerarquías pues, más bajas del sistema social. Entonces, cómo han sido representadas en estas históricas visuales. La función geoepistémica de las cartografías imperiales exploran cómo estos mapas de este nuevo mundo no solo representan geografía, sino que también ejercen poder al imponer una perspectiva específica, ¿no? Incluyendo en la comprensión y control de los territorios colonizados, ¿no? O sea, cómo se ha influido, cómo se ha ejercido ese poder de la mirada en justo el control y la comprensión de los territorios a partir de un lenguaje colonial. Y cómo entender eso, a final de cuentas, en estos mapas materiales, pues nos van a ayudar de fondo a entender o a desmembrar estas cuestiones de sentido y de significado. En estas, como quinto elemento, se encuentran las economías simbólicas transatlánticas del siglo XVI, y esto se refiere a las interacciones simbólicas y culturales que se dieron a través del océano transatlántico, resaltando justamente donde se resalta la importancia de considerar pues, estas dinámicas en un análisis de la historia y de la vida. Y por último, se encuentran los diferentes regímenes también de heterárquicos, de racialización epistémica de la alteridad. Y esto justamente hace referencia a cómo se establecen estas complejas jerarquías y sistemas de conocimiento en relación con la raza, pero también con la otredad, resaltando en estos dos sentidos la no linealidad y la complejidad de las estructuras de poder que se encuentran dentro de estas relaciones jerárquicas, dentro de estas relaciones con la otredad. Estos 6 elementos, de forma interesante, pues se van siendo aspectos
que al final de cuentas se articulan en matrices binarias como de género, de clase, de raza, de etnia, de sexo, pero también se reproducen en estructuras más grandes, biopolíticas del patriarcado también, que van dando las pautas para entender estas formas estructurales también, como el capitalismo, el desarrollismo, el multiculturalismo, pero la globalización. Entonces, es necesario plantear, ¿no? Tomar como punto de partida o punto de referencia estos elementos para poder entender de fondo cómo ir explicando y poder ir problematizando esta colonialidad visual a la que nos estamos enfrentando o a la que estamos tratando de entender. Siguiente, por favor. En ese sentido, como apunta Henry, justo en este artículo que les presentaba al principio del taller, las fotografías pues, pueden tener por objeto justo el desmontar imaginarios humillantes que podemos tener sobre los estilos de vida y las maneras de ser de las clases oprimidas. Entonces, en este sentido, el uso de la imagen puede servir también como reflexividad sociológica en potencia para poder reconstruir las categorías sociales en las que se sitúan los sujetos oprimidos, que a final de cuentas van agudizando más la revictimización, pero también la degradación del ser. Entonces, al utilizar la imagen como un medio de expresión, se pueden desmantelar, pero también cuestionar las categorías sociales impuestas a estos individuos oprimidos, ¿no? Como veíamos con la propuesta de Kansi, como veíamos con la propuesta de Barrientos. Entonces, estas categorías impuestas en estos individuos a menudo contribuyen, como les había explicado, a la degradación de este ser. Entonces, por eso es importante desmantelarlas, cuestionar todo el tiempo sobre esas imágenes. La fotografía, justo al mostrar la realidad desde una perspectiva más auténtica y completa, puede justo desafiar las narrativas tanto perjudiciales como degradantes y fomentar también, ¿no? Es una apuesta también por fomentar una comprensión hasta más justa también de las experiencias de aquellos sujetos que han sido desfavorecidos socialmente. Entonces, en este sentido, justo se destaca la importancia de utilizar las imágenes para promover la reflexión crítica sobre esas estructuras sociales y culturales que perpetúan justo la opresión. Entonces, a final de cuentas, es también una apuesta política desde América Latina, una apuesta desde las imágenes como resistencia a eso, a esa colonialidad del ver que nos ha situado o ha direccionado nuestra mirada en ciertos sentidos, que ha direccionado nuestra mirada hacia ciertos elementos de significado específico. Y que es importante, por ejemplo, desde América Latina, con tantos simbolismos que tenemos coloniales, ir entendiendo e ir desdibujando tanto con imágenes del pasado como con imágenes del presente y, ¿por qué no?, con imágenes también del futuro en esta sociedad hipervisual. Entonces, siguiente, por favor.
conectando también con estas cuestiones que vienen desde las imágenes históricas, cómo han colonizado nuestra mirada, cómo se han colonizado las formas en las que vemos, y esta necesidad sobre cómo resistir a esa colonialización de la mirada, de esos regímenes visuales que nos han enseñado a mirar de cierta manera a las comunidades indígenas, a los oprimidos. También hay otro elemento que viene pues muy al logro de estas sociedades modernas y que atraviesa también América Latina y que atraviesa no solo a escala global, sino también a escala latinoamericana y como de forma muy particular. Y uno de estos elementos que también va sumando importancia a la sociología visual en América Latina es la sociedad hipervisual, ¿no? En la que estamos justamente insertos y que, o donde muchos de los discursos que vemos están digitalizados y pasan a través de imágenes sintéticas, inmediatas, condensadas, como veíamos en clases pasadas, por ejemplo, en las redes sociales, los memes que hay, los lenguajes digitales, que se vuelven también con más, con una cantidad más fuerte y con una cantidad más grande, se vuelven más en una cultura pública, ¿no? Ante esto, justamente la sociología visual pues puede dar cuenta de cómo lo visual es un asunto tanto performático como también político, identitario, ¿no? Y también le puede dar sentido pues justo a ciertas prácticas de comunicación, pero también de relación estética en torno a esta sociedad hipervisual. Algunas características de esta sociedad hipervisual, pues se las pongo acá y que también pues, vale la pena ir mirando desde nuestros contextos latinoamericanos, son pues la saturación de imágenes, ¿no? Existe una sobreabundancia, ya lo veíamos las clases pasadas, existe una sobreabundancia de imágenes en la vida cotidiana y justamente esto gracias a avances tecnológicos que han permitido tanto la creación como la distribución masiva de fotografías, videos y pues otros medios visuales que vemos en las redes, ¿no? Las redes sociales, las plataformas visuales, donde el auge de estas redes en línea han llevado justamente a una mayor, a compartir de manera como más inmediata imágenes personales, pero también ha llevado, y que eso es sumamente interesante, pues a la construcción de identidades digitales basadas en lo visual. Y eso va siendo, pues, sumamente interesante en estos contextos latinoamericanos. Va conformándose una cultura visual específica en esta sociedad hipervisual, donde justamente la cultura se transmite, pero también se construye a través de la visualidad, ¿no? Con un énfasis específico en la importancia de las imágenes y en la conformación de percepciones en torno a ellas y experiencias individuales, pero también colectivas, ¿no? Entonces, cómo las imágenes van siendo representativas para ciertos grupos sociales y que van también marcando ciertas expectativas sobre el ser social, sobre las interacciones sociales. Ahora, en esta sociedad hipervisual también es de suma importancia, y desde América Latina, pues entender el impacto en la identidad que ha tenido, ¿no? Las representaciones visuales pueden tener en este sentido un impacto sumamente significativo en la construcción, pero también en la reconstrucción de identidades personales, identidades colectivas, y en la percepción de grupos sociales y culturales, como lo veíamos
como en esta cuestión de la cultura visual. Y por otro lado, en el consumo visual, ¿cómo se está consumiendo visualmente desde América Latina ciertos elementos, cómo también se van reconstruyendo significados, ¿no? Fue muy curioso hace unos días ver, por ejemplo, esta imagen de su comandante Marcos a los 30 años del EZLN, que hizo revuelo en las redes sociales, más por la manera en la que había cambiado su cuerpo, que en el mismo sentido de los 30 años de que el EZLN había llegado o se había hecho visible en la Ciudad de México, ¿no? A propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues fue muy curioso ver cómo la imagen del subcomandante Marcos pues fue consumida y fue fue objeto de un significado pues muy particular o muy peculiar, a partir de que la crítica pues se iba o se centraba mucho en que él ya había subido muchísimo de peso, ¿no? Y hasta fue motivo de burla, más que ir cuestionando y reflexionando sobre que el EZLN, como lo de adentro, como lo que en sí representa, ya se estaba perdiendo, ¿no? Como parte pues también de los cambios sociales de pues nuestra posmodernidad a final de cuentas. Entonces, ¿de qué manera ese consumo visual está siendo partícipe en esta sociedad hipervisual? Que a menudo va teniendo ciertos matices en torno a cómo consumimos esas imágenes, pero también cómo se deforma el consumo y cómo se está también modificando ciertos símbolos y representaciones visuales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pues les traje un poco un adelanto como de lo que hemos estado trabajando Henry, Alfredo Macías y yo. Alfredo Macías es un alumno de sociología de la UAMEX, que nos ha estado también ayudando en este trabajo sobre un estado del arte de la sociología visual en América Latina. Entonces, pues mi intención acá es traerles algunos elementos que se han estado como presentando, que han apuntado también a, pues un poco a entender hacia dónde va la sociología visual en América Latina, pero pues también qué elementos van siendo importantes, interesantes para ponerlos en discusión en torno a poder plantearnos agendas de investigación desde la sociología visual. Entonces, nosotros empezamos a pensar en proponer un estado del arte, una revisión de lo que se ha hecho en la sociología visual en América Latina, a partir del artículo que hicimos sobre epistemologías de la sociología visual, porque al escribir este artículo pues nos dimos cuenta que existen una escasez en los estudios sobre sociología visual en América Latina. Entonces, fue en principio pues, la preocupación de no encontrar respuestas a las preguntas de ¿existe una epistemología de la sociología visual? ¿Qué hay de fondo atrás de la sociología, de las teorías sociales que explican las sociologías visuales? Entonces, eso fue lo que nos llevó a proponer pues esta investigación documental, y pues también por otro lado que había poca difusión de las investigaciones que se hacían sobre sociología visual y que los intereses teóricos en la sociología
no apuntaban hacia lo visual, ¿no? Y a partir de esa preocupación es que surgen, pues, también una resistencia por posicionar la necesidad de hacer estudios que puedan tener de base a la sociología visual en América Latina, que puedan explicar la sociedad actual. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la metodología de la búsqueda sobre sociología visual? Aquí sí quiero hacer una aclaración. Esta es una investigación que está en curso, no ha sido acabada. Nos hace falta ir situando algunos temas en específico, ir situando algunos otros elementos. Esta investigación la iniciamos el año pasado, entonces todavía sigue en curso. Ya existen algunos otros artículos que ya han salido publicados, algunas tesis también que nos falta incluir, pero sí me gustaría aclarar. Algunos criterios de selección de esta búsqueda bibliográfica pues fueron, nos fuimos ubicando en estudios publicados en América Latina o que fueran estudios publicados en medios internacionales, pero con investigaciones llevadas a cabo en América Latina. Nos importa sobre todo, pues ir entendiendo cómo se están situando los temas desde acá, cómo se están trabajando, perdón, y también qué temas van siendo pues más relevantes en los estudios sobre investigación sociológica visual. Las bases de datos donde fuimos encontrando esta información específica de sociología visual, pues es INLAT, IALNET, estas bases de datos que tienen ahí abajo en la lámina. Algunas de ellas, el académico, Cielo, Redal. Siguiente, por favor. Y aquí intenté hacer como un cuadro para poder enseñarles pues las temáticas en los estudios de sociología visual en América Latina que hemos pues situado hasta ahorita. Les voy a explicar ahorita los años de publicación y algunas secciones, y ahorita voy a tratar de enfocarme en las distribuciones temáticas que también son interesantes. Hasta ahorita hemos encontrado 70 fuentes entre artículos y libros. Nos dimos cuenta que sí hay bibliografía, ¿no? Que sí hay investigaciones en América Latina de sociología visual. Algunos países donde se ha estado trabajando sociología visual, de lo que hemos encontrado, pues ha sido Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. De los primeros registros que tenemos han sido en 2003. Por ahí en Brasil ha sido uno de los primeros estudios que se ha publicado formalmente y es el de Meneses Ulpiano, Fuentes Visuales, Cultura Visual, Historia Visual, Barranco Provincia. Bueno, tal, viene en portugués, entonces por ahí les leo la traducción. En 2005, posteriormente, de los primeros estudios de sociología visual publicados en México es de Coupen, con el ojo sociológico, una nueva mirada a la sociología visual. Y en 2006, otra vez en Brasil, tenemos a Amalia Barbaza
sobre el método de la interpretación documental y el uso de imágenes en la sociología. Aquí ella ocupa Karl Magén, Avi Warburg y Pierre Bourdieu. Y Chile en 2006, ¿no? Con Rafael Hernández, argumentos para una epistemología del dato visual. Si se van dando cuenta, los primeros estudios o las primeras publicaciones de sociología visual en América Latina, de los que tenemos registro, pues se van preocupando por conceptualizar a la sociología visual. ¿Qué es la sociología visual? ¿Qué busca esta nueva mirada? ¿Qué es lo que va planteando, ¿no? Entonces, estas conceptualizaciones van siendo también una especie de recuperación de otras propuestas que vienen desde Occidente, desde otros trabajos que ya se habían presentado, como los de Bourdieu, en Argelia, como los de Goffman también. Y también, por otro lado, van haciendo mucho énfasis en hacer o utilizar a la imagen como un método de análisis en las ciencias sociales. También su carácter fenomenológico, tratando de poder ahondar en metodologías de análisis desde la sociología visual. Otro elemento que surge en la preocupación de las primeras publicaciones en torno a la sociología visual en América Latina, pues es este tema de la representación visual. ¿Qué es la representación visual? ¿Cómo nos sirve en la sociología? ¿Y cómo ha sido un elemento de entrada importante y fundamental para poder trabajar con elementos de la imagen? Siguiente, por favor. Ahora, y es bien interesante también en esta visualización de cómo se han distribuido temáticas en América Latina de la sociología visual, pues podemos encontrar ciertas tendencias que van emergiendo y que van también situando a las investigaciones desde la sociología visual. Y aquí lo vamos viendo como que por temporalidades, ¿no? Así como que lo tengo yo formado por temporalidades, es decir, primero las tendencias emergentes que surgieron en los primeros estudios de sociología visual desde el registro que tenemos en América Latina, pues se encuentran temas que tratan de entender el espacio público. Después vienen estos temas también de género que se sitúan en poder entender pues, las relaciones de género, la cultura urbana, la decolonización, que es cuando entran también estas propuestas desde Perú, desde Ecuador, sobre todo también. Esas cuestiones de la identidad, sobre todo de la identidad social, las infancias, las masculinidades, juventudes, el consumo cultural que también estábamos viendo hace algunos momentos, movimientos sociales, por ejemplo, estudios que también dialogan con estos elementos del feminismo, pero también del cuerpo, y más actuales, como trabajar o en el trabajo constante y reflexión constante de la categoría de activismo dentro de estos movimientos sociales. El COVID-19 también se ha vuelto como una tendencia emergente en los estudios de sociología visual en América Latina. Y otra vertiente también interesante que se ha trabajado por ahí, pues ha sido la vertiente de la política y las campañas electorales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las metodologías que se han utilizado en estos estudios? Por lo regular destacan
poder entender la representación, que es lo que les había comentado, pero también elementos que se fundan en métodos fenomenológicos que a su vez se trasladan a ir situándose o poder entender desde perspectivas, la imagen desde perspectivas cualitativas, pero también interpretativas. Y desde los primeros estudios sí hay una, no preocupación, sino las propuestas van muy encaminadas en la semiótica visual para poder hacer análisis de la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, es una investigación documental en curso, sin embargo, hay algunas áreas de investigación poco exploradas desde América Latina, desde la sociología de América Latina, que no por eso es que sean inexistentes, sino que pueden situarse, como les dije en un principio, en las agendas de investigación actual o temas que pueden insertarse en las agendas de investigación actual sobre sociología visual. Y pues algunas de ellas tienen que ver con las emociones, como veíamos también con Kusikanki, y cómo sirve la sociología de la imagen. La hipervisualidad en el sentido de las imágenes en la cultura visual, en la cultura digital, y todo este mundo que tiene que ver con las redes sociales por internet y todo lo que se teje dentro del mundo virtual. El análisis de la imagen desde una perspectiva interseccional, donde podamos entender los significados del sujeto cruzado por elementos de opresión y privilegio, como es la clase social, el género, la etnia, y cuestiones que van justo situando a los sujetos en ciertos estadios, en ciertos espacios sociales y de sentido que vale la pena ir desmembrando, ir entendiendo. Las violencias en diversos niveles, sobre todo en México, pues están marcadas en América Latina. Elementos que tienen que ver tanto en que se centran en violencias de género como en violencias en diferentes niveles, y desde una forma o desde una propuesta más estructural, diría yo, los cambios sociales, ¿no? Y el orden social, cómo se está perpetuando el orden social, el cambio social actual frente a otros temas emergentes como la migración, ¿no? Y temas también que van siendo de corte como más actual, ¿no? Y que bien también tienden a ser elementos sumamente importantes para entender el presente. Y pues como una apuesta a estas otras formas también de hacer sociología, pues investigaciones donde puedan ocupar o partir de metodologías de corte cuantitativo, ¿no? Que es posible que en algunos otros estudios en Estados Unidos se han llevado muy a cabo, sobre todo en imágenes, por ejemplo, estás buscando patrones, como veíamos las clases pasadas, las sesiones pasadas, ¿no? También buscando patrones desde acá, desde los significados en América Latina, pues serían algunos temas que pudieran nutrir y avanzar también en el conocimiento sobre la sociología visual que se hace en América Latina. Estos no son los únicos, como les digo, estamos en un proceso en el proceso de esta investigación documental. Son algunos elementos que
pues yo les pudiera compartir de lo que se ha visualizado en esta base de datos que hemos estado pues conformando a lo largo de este año y medio ya, y que les pudiera compartir ahora. No son todos los elementos, o sea, todavía podríamos discutir y reflexionar sobre más, y pues los invito a que pues sigamos dialogando sobre la sociología visual, porque todavía es una apuesta por ir resistiendo a ciertas formas en las que nos han enseñado a mirar, pero también a entender la realidad desde la sociología positiva, es como es el giro y es una apuesta a entender desde un posicionamiento distinto, reflexivo, pero también autorreflexivo de nuestros entornos sociales actuales. Muchas gracias. Antes de pasar a algunos elementos de la sesión que viene, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Algún comentario para esta sesión? Creo que ya era la última diapositiva, ¿verdad, Elsa? Después viene un link, pero sí. eso lo quiero para después. Brisa. Hola, buenas tardes a todos. Pues ya viendo esto último que nos estás explicando, a mí me queda claro la importancia de hacia dónde nos quiere llevar la sociología visual, ¿no? Y creo que también con esto último que nos presentaste, estamos o nos estás terminando de contestar todas esas interrogantes que Héctor tenía sobre el por qué es importante y el cómo tenemos que manejarlo para que sea válida el poderla utilizar. Es muy interesante el saber que se sigue haciendo investigación para poderle dar esta vialidad a que sea tomada en cuenta, y creo que hay mucha telita de dónde cortar, y todos creo que desde nuestras áreas podemos hacer esa labor, ¿no? Porque sí entra y sí encaja dentro de todos de esos campos de la sociología, en todos puede abarcar y en muchas otras áreas. Y también la parte en donde tú nos mencionabas acerca de hacia dónde se lleva la sociedad hipervisual, me vino a la mente por algún momento el ejercicio que está haciendo y la investigación que está haciendo Verónica sobre los estereotipos del fisicoculturismo, si no mal recuerdo, de hacia dónde nos quieren llevar a tener estas visiones perfectas de seres humanos, cuando en realidad no somos así, y hacia dónde también en algún momento se quiere vender esa idea de ir más allá, y también tú lo mencionabas con las imágenes del comandante y del EZLN, que fue la conmemoración en estos días, de venderlo más como mercadotecnia que como un movimiento social. Y las imágenes así lo hicieron creer, ¿no? Entonces sí es necesario que también podamos seguirlo investigando y podamos seguirle dando ese análisis para que tenga esa vialidad y esa asertividad que debe de tener. Hasta ahí quedaría mi comentario. Gracias. Ok, muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Ya no abrí otra diapositiva, pero también por ahí queda un poco pendiente, y justo es mucho de lo que Barrientos va mencionando sobre el lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde estamos nosotros, cuestionando a eso visual que estamos tanto tratando de explicar como tratando de entender, como tratando de interpretar, ¿no? Ese posicionamiento, diría yo, desde dónde estamos situadas para poder entender eso visual que estamos interpretando. Yo creo que también nos da cabida poder entender de fondo o poderle darle sentido a esa reflexividad
sociológica de la que veíamos con la cita que nos mencionaba Henry, ¿no? Y que también es una de las posibilidades de la sociología visual. Poder saber desde dónde estamos situados y poder saber desde dónde está nuestro posicionamiento, que puede ser político, pero también institucional, para poder entender esas realidades emergentes. Gracias, Brisa. Héctor. Lucía, ¿quiere comentar algo, Héctor? Sí. Sí, gracias, doctora. Bueno, yo quisiera, bueno, difiero un tanto con lo que señalaba Brisa, ¿no? En el sentido de ese estructuralismo respecto a la orden de la sociología visual. Difiere un tanto en el sentido de que hay muchas, hay como, no es como, o al menos como yo lo entiendo, las cuestiones de este estructuralismo, de verse donde se está llevando la sociología visual, y es lo que comentaba en su momento con el doctor Henry o Henry. Hay muchas cuestiones que todavía no han sido exhibidas, y en ese sentido, el sentido de la investigación, el lente o la manera del aporte del investigador tiene que tener mucho énfasis en en lo que está usted señalando, o en el sentido de locus de enunciación, desde dónde estamos parados. No es lo mismo, no es la misma panorámica que llega a tener un académico que la misma que llega a tener o experimentar un estudiante. Ambos son mundos diferentes, y cada una de esas temáticas, por ejemplo, las áreas de investigación que han sido poco exploradas, por ejemplo, como las emociones, como la hipervisualidad, tienden a tener un tinte particular que llega a ser exhibido o explorado de una manera individual. Y en este sentido, el socializarlo entre colegas o entre aquellos, por ejemplo, legos o expertos, pues tiene que tener algo bastante interesante. O sea, hay que tener como mucho cuidado con lo que estamos aportando, pero también en lo que estamos como investigando. No es lo mismo, o sea, el aporte de las metodologías de corte cualitativo no es para nada lo mismo que tiene una metodología de corte cualitativo. Y por ello es que es importante reflexionar, pero al mismo tiempo ser crítico de lo que estamos haciendo nosotros mismos como académicos, bueno, no como académicos, sino como, yo en mi caso, yo podría señalarlo así como investigadores en formación, porque pues, no sé, por ejemplo, la trayectoria que tienen, por ejemplo, usted o el doctor Henry, pues no es la misma que estamos nosotros formándonos. Y en ese sentido, el diálogo o las cuestiones de los aportes de nuestras investigaciones creo que tienen un particular interés. El locus de enunciación, por ejemplo, la temática que estamos abordando, ya recoge ciertos andamios que requieren ser dialogados con expertos, y en ese sentido, pues, no sé, aperturar nuevos horizontes, ¿no? Y creo que, pues, bueno, eso es un poquito lo que me intrigó. Gracias. Okay, muchas gracias, Héctor, por tu inquietud, porque pues también nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a dialogar sobre ciertos elementos y esa importancia de los puntos de enunciación o de los espacios de enunciación donde nosotros nos situamos para poder entender esas imágenes. Entonces, también considero que estos elementos, estos puntos donde nos situamos, son sumamente importantes para entender las realidades que estamos tratando de entender, sobre todo estas realidades que cruzan como estos grupos sociales que tienen que ver con pues las clases históricamente oprimidas, ¿no? Y con estos grupos históricamente oprimidos que pues muchos son el reflejo de lo que nuestra mirada o lo que nos han enseñado, socializado a mirar, ¿no? De pronto me pongo a pensar que ¿por qué no hay como tanto estos trabajos sobre clases privilegiadas y dónde está esa visualización de las clases privilegiadas, ¿no? Y se me hace bien interesante este comentario que dice sobre todavía hay muchas cosas ocultas, ¿no? Que hay que ver, que hay que entender, y esas cosas ocultas pues justo rompen o justo van con un sentido de
colonización de la mirada y de lo visual. ¿Qué nos han enseñado a mirar? ¿Qué nos han enseñado a ver? Y desde ese punto, ¿qué es lo que estamos también mirando? ¿No? Sí hay todavía mucho que hay que atrás que entender, que hay atrás que descifrar, y pues eso también deja a la vista pues mucho trabajo todavía que hacer, ¿no? Redes que conformar y áreas que estudiar, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por ahí les dejo también el libro de Silvia Pisacanqui, si lo quieren revisar, es una propuesta sumamente interesante, nos habla desde una posición activista, social, desde también de colonial, que nos puede ir sirviendo para poder entender cómo ir generando una mirada de como manera de ejercicio, les voy a dejar a Elsa, con Elsa un link. La sesión que entra toca lo que nos interesa a Henry y a mí es discutir entre todos en colectivo propuestas de investigación visual que ustedes traigan, que ustedes puedan poder presentar o que ustedes puedan presentar para la próxima sesión. Entre Henry y yo discutíamos cómo le hacíamos para poder que nos diera tiempo para poder que ustedes presenten o presentar estas propuestas. Sí veíamos que hay una serie de temáticas que se pueden agrupar, ustedes se pueden agrupar en temáticas a partir de los intereses que ya han estado trabajando. Entonces la idea ahorita es que les voy a dejar un link con Elsa. Este link es un formulario de Google donde yo les pregunto ahí sobre su proyecto de investigación, si ya está terminado, concluido, está en proceso, y las temáticas de investigación. Y la idea es que entre nosotros, entre Henry y yo, vamos a ir haciendo temas y a lo largo del transcurso del día los vamos a ir contactando para que por temáticas podamos tal vez ver la presentación de 2, 3 trabajos, pero dependiendo de las temáticas o de las líneas de investigación temáticas que ahorita en todo este grupo salgan, porque somos muchísimos integrantes, entonces sí nos interesa trabajarlo de esa manera. Entonces, ¿te puedo encargar eso, Elsa? ¿Que puedas compartir? Sí, esa es la presentación, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, lo voy a poner en el grupo, aunque igual aquí lo estoy mostrando, pero lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Sí, por favor. No sé si todos estén en el grupo de WhatsApp y se los puedas mandar y que ya ahorita todas las personas los puedan contestar, por favor. Pues ahorita de aquí a las 12 de la mañana vamos a estar. Les pido por favor que lo contesten, o sea, es muy cortito, para que nosotros podamos en el lapso del día poder agrupar los temas y organizarnos para la clase que entra con Henry. ¿Sí? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues aquí le dejamos y quedamos así para la próxima sesión. Sí, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo y a todos por acompañarnos, a todos y a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Martes. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes. Sí. Hasta el martes. Nos vemos. Gracias. A todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias y saludos.